En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos nuestro hermano Jaciel. Él nos trae un tema muy importante, para lo cual te pido que te quedes a ver desde el principio hasta el final con el título Vienen días. Y estoy seguro que estos días que vienen no van a ser fáciles, pero si nos preparamos con la palabra de Dios, entonces usted y yo saldremos más que vencedores. Bueno, yo aquí ya tengo a mi lado a mi hermano Jaciel, a quien quiero darle la bienvenida. Jaciel, recuérdame, buenas noches y bienvenido. Recuérdame de qué país es que tú estás conectado conmigo esta noche. Buenas noches, Sandy, bendiciones. Acá son aproximadamente 6:10 o 6:07 aproximadamente en el lado de Costa Rica, Centroamérica. Estamos acá desde la locadilla de Pava Centro. Vale, qué bueno. Bueno, gracias a Dios que aún en medio de la distancia nos permite comunicarnos con nuestros hermanos y a la vez compartir el mensaje de lo que nosotros creemos. Bien, les reitero, hoy vamos a tener este hermoso tema, vienen días. Quiero invitarte, hermano Jaciel, para que tenga la palabra de oración inicial y luego entonces yo tendré la final. Perfecto. Vamos a ponernos de rodilla por acá para poder orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido llegar ante tu presencia como seres indignos e imperfectos, pero tratando de ser un instrumento en tus manos. Acompáñanos en esta noche, Señor, y que podamos ser usados según tú creas conveniente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Jaciel, me gustaría saber por qué este título tan llamativo, Vienen días. Me gustaría saber eso. Bueno, primeramente vienen días, como te decía, tratábamos de poner un nombre a la reflexión o al objetivo, se puede decir, por cual hemos sido convocados para dialogar un momento. Entonces, vienen días de los cuales esta necesidad se hará más frecuente y necesaria, ¿verdad? Vienen días donde los cuales vamos a necesitar mucho discernimiento, donde vamos a necesitar valentía para poder hablar lo que el Señor nos ponga, ¿verdad? Vienen días donde nuestra fe va a ser probada. Entonces, nos ubica en un tiempo donde nosotros, ¿será que esos días son ya o vienen días? Si lo pusiéramos como pregunta, sería mucho mejor. ¿Vienen días o los días ya llegaron? Qué bueno, estoy seguro que sea como pregunta o sea como afirmación, creo que se adecúa al tiempo en el cual estamos viviendo. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos adelante, hermano Jaciel. Perfecto, Sandy. Bueno, ya hemos orado, ¿verdad? Para que el Señor sea quien nos dirija, quien nos guíe. De igual manera, si tienes alguna intervención, ¿verdad? Nada más me indicas para que podamos hacer de esto de alguna manera interactiva, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Dando espacio a que el Señor hable a través de las ideas que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? A traer a raíz de lo que tú exponías, que tuviéramos un tema en el cual se centrara en un poco en la dirección que vamos a ir formando a raíz del programa. En esta ocasión, ¿verdad? Quiero ampliar, o la idea que vamos a ampliar es 3 puntos en los cuales he enfocado, o el Señor me ha puesto a enfocar. Uno, que tiene como objetivo: no retires de mí tu Santo Espíritu. El otro punto del que vamos a desarrollar es: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y por lo tercero y lo último y lo central, cual estamos acá, es por misericordia
¿por qué estoy aquí? Entonces, si nosotros ampliamos esa pregunta y en vez de empezar con lo primero, que no retires de mí tu Santo Espíritu, sería bueno más bien entender el por qué estoy aquí yo, por qué estás tú aquí, por qué el que está viendo en este momento está en ese momento. Hay circunstancias en nuestras vidas que nos van a ubicar donde tal vez nunca lo imaginamos, sea para el bien o sea para el mal. Pero, ¿qué nos llevó hasta allí? ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden a nosotros llevar nuestras decisiones? Me gustaría leer una cita que está en Eventos de los Últimos Días, ¿verdad? Eventos de los Últimos Días. Dice que tenemos la página 148, párrafo 3 y párrafo 4. Y dice, la historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. Dice, ¿quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Hace la pregunta. Dice de esta manera, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Y termina la cita, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. No basta solo decir, no basta muchas veces las acciones, mucho de ello vale las intenciones, lo que me motiva a mí a hacer tal acción. Ahora, esto me hace a mí, viene a mi mente la parábola o la historia que contó Jesús y dice que había un hombre que tenía una hacienda, tenía un buen terreno, ¿verdad? Y llegan a la mañana los trabajadores y le indican, ¿acaso no sembramos solo buena tierra, buen fruto acá? Entonces, ¿cómo hay cizaña entre nosotros o cizaña en la tierra? Le dice, porque el enemigo vino y sembró la cizaña mientras dormíamos. Entonces, recordando la historia, dice que los hombres que trabajaban en tal hacienda le indica, la vamos y la arrancamos. Le dice, no, déjenla allí, porque no vaya a ser que intentando arrancar la cizaña, nosotros arranquemos juntamente con ellos el trigo. Entonces ahora, si nosotros vemos en ese enfoque, en buena hora, porque la intención es que el trigo no sea deshecho. Pero ahora, ¿cómo cuidar de que nosotros, tratando de dejar el trigo, permitamos la cizaña también dentro del terreno? Corremos el riesgo, ¿sí o no, Sandy? Corremos el riesgo, ¿verdad? De intentando dejar el trigo o el fruto que nosotros creemos conveniente, estamos dejando hasta cierto punto cizaña. Porque acá dice que lo que tenga que ser zarandeado, sacudido, será sacudido. Y esto nos ubica en un preángulo o un escenario donde el trigo se sacude juntamente con la intención de sacudir la cizaña, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá que tanto las personas que conocen como las que desconocen son probadas y zarandeadas de acuerdo a lo que escuchan, de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo que hablan y en muchas de sus acciones. Entonces esto vemos acá, ¿verdad? De que algo importante, la historia de Datán y Abirán, dice, se está repitiendo y se repetirá hasta el tiempo del fin. Esto a mí me llama la atención, ya que nos indica que esta historia de Datán y Abirán fue tiempo atrás. Estamos hablando del tiempo de Moisés. Pero dice que estas historias se repetirán hasta el fin del tiempo.
Quiere decir de que estas historias las podemos volver a ver en cualquier momento dentro de nosotros, obviamente, que es lo que nos importa, ¿verdad? Porque afuera bien sabemos de que esa rebelión, ese deseo de supremacía existe, siempre ha existido y existirá. En Mateo 24, si quiere vamos allí y me ayudas leyendo el versículo 4 al 5. Correcto, ya lo tengo. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Entonces nosotros vemos en este espacio acá, Jesucristo en el contexto que se encuentra es contestando la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este mundo? La mayoría de predicadores, y me uno a ellos, enfocamos que las pandemias, las guerras, los terremotos en diversos lugares eran el foco que iba a levantar el principio de los dolores, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Decimos de que con este espacio, si nosotros podemos ubicar estos 4 eventos, decimos, eso es lo que iniciaría el principio de los dolores, vaya la redundancia, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, Jesús hizo esta advertencia y muchos pasamos por alto. ¿Y cuál es? Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque algo que iba a prevalecer hasta el fin de los tiempos es el engaño. A merced de dos grandes confabulaciones o doctrinas o engaños, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, dice que eso era lo que va a traer el piedro de choque al fin de la historia. Y vemos que esas dos cosas son mentiras. Entonces, así como Datán y Abirán, la historia de ellos se repite constantemente hasta el tiempo del fin, así los engaños que van a llegar al planeta Tierra es una de las manifestaciones que traería el fin, los engaños. Pero ahora, ante tanta tecnología, ante tantas cosas que se ven, ¿cómo distinguir entre el error y la verdad? Corremos el riesgo de dejar cizaña tratando de no juzgar. Corremos el riesgo de intentando señalar, intentando argumentar tal vez por el mismo celo que tengamos de la palabra incluso, pero podemos estar golpeando un corazón, lastimando a una persona, sea con nuestras palabras o incluso con nuestra crítica. Pero estamos en un mundo que ser críticos es importante, porque los mayores conocimientos llegan a través de las grandes preguntas. Decía alguien por ahí, dice, no hay pregunta tonta, sino, voy a usar esta frase, tontos que no preguntan. Si bien es cierto, es un refrán que se utiliza en el mundo, pero muchas de las grandes respuestas vienen a través de las grandes preguntas. ¿Y quiénes son los que preguntan? Los que quieren saber, los que están constantemente tratando de entender misterios o entender las cosas que están de nuestra parte, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11 de Apocalipsis 3, si quiere me ayuda Sandy leyéndolo. Correcto, aquí lo tengo. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ok, si nosotros le pusiéramos un nombre a este tema, ese sería una segunda opción, Sandy. Que nadie robe tu corona. Porque si hay alguien que vino a matar, robar y destruir, ese es el mentiroso y padre de mentira, que es la serpiente antigua, el dragón, Satanás, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cómo se van de alguna manera uniendo la serie de engaños, y algo difícil es que cuando se produce el engaño, cuando se ataca una verdad, cuando se cambia una verdad, se torna una mentira. Y eso, para que atacar una verdad, tiene que ser dentro
de donde se está enseñando, ¿verdad? Y eso es muchas veces dentro del mismo pueblo de Dios. De ahí es que han salido las mayores apostasías, de ahí han salido los grandes conflictos. La mismo Jesucristo dijo que en el último tiempo, dice que los peores enemigos serían los de tu propia casa. Eso entendemos, ¿verdad? Que principalmente es en la fe y también familiar y en muchos aspectos, pero en este caso quiero enfocarlo el área espiritual, ¿verdad? Acá en el versículo 10, si quieres lees el 10, que eso nos arroja una luz bastante impresionante. Ok, el versículo número 10 dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, todos los que están en el planeta Tierra van a ser probados, van a ser zarandeados, conocedores y no conocedores, porque acá nos decía de que estamos en el tiempo del zarandeo, en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Entonces nosotros vemos de que el Señor advierte que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso significa perseverancia, eso significa seguir aguantando, esperando el momento, ver las cosas cómo se desenvuelven y nosotros de alguna manera eh, atesorar todas esas pistas que el Señor daba, esas señales para nosotros sabernos conducir, porque en carretera, si usted sigue las pistas, si usted sigue las señales, usted va seguro. Pero si usted va ignorando las señales, si usted va ignorando los peligros, usted se puede estar a punto de llegar a un guindo y ni siquiera se da cuenta. Pero la palabra del Señor nos dice en Juan 10:27, que me gustaría ir ahí para enriquecer un poco. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10:27. ¿Quieres leerlo, Sandy? Sí, está bien, lo voy a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, dice que las ovejas oyen su voz y la siguen. Pero dice que el Señor las conoce, pero realmente nosotros estamos conociendo al Señor. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Será que es la voz de alerta o la voz del arpa que nos puede adormecer? Si bien es cierto, estaba viendo algunos videos de que habías publicado, creo que antes de esta transmisión, eh, sobre las noticias en la universidad, de verdad lo que estaba sucediendo. Y sí, bien es cierto, es penoso, ¿verdad? De que de alguna manera alguien que quiera alertar tenga que de alguna manera ser señalado como una persona alarmista, cuando la alarma es lo que despierta a las personas. Ahora, cada evento se juzga después del evento, el comportamiento, mejor dicho. Uno tiene que ver el comportamiento después del evento para determinar si algo es real o algo es mentira. Pero al mismo tiempo, tenemos los escritos de la hermana White, tenemos la palabra profética más segura en la Biblia y nos ha amonestado, ¿verdad?, de que los mercaderes de la tierra, tanto las naciones enteras como las religiones, han bebido del furor de la fornicación de la gran ramera, ¿verdad? Como dicen, todos los caminos van conduciendo a Roma, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar los peligros que vemos y cada persona determina qué cree o qué deja de creer. Pero el centinela, decía Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte? O sea, todo lo que el Señor ha hecho es con la intención de proteger a su pueblo, pero ¿qué voz estamos escuchando? ¿Será que es la de un líder? ¿Será que nos estamos haciendo de alguna manera, haciendo nuestro becerro de una persona, ahí, y siguiendo a una figura en vez de seguir lo que el Señor quiere mostrarnos? Si bien es cierto de que
vienen tiempos peligrosos. El Señor ha prometido de que dice que aunque la iglesia esté a punto de caer, aunque parezca que está por hundirse, no fallará. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un remanente. Aquí no estamos hablando de organización, no estamos hablando de ningún credo religioso. Igual que como tú siempre has dicho, tú sirves en la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Actualmente estoy en el área de director de sociedad jóvenes, estoy también ayudando en el departamento de ancianos y yo pues en la medida de lo posible yo siempre voy a presentar lo que el Señor desea que presente. Si bien es cierto, hay directrices de que un sábado se predica mayordomía, otro doctrina, profecías, familia, pero estamos en un tiempo donde esos temas tienen que unificarse con el así está escrito de los tiempos que estamos llevando a cabo. Yo no puedo decir, darle una falsa seguridad a la familia diciéndole que todo está bien cuando la alarma hay que sonar de cómo los gobiernos vienen trabajando hasta el punto de destruir las familias. Entonces nosotros vemos de esta manera, pero algo sí, digamos, ya que estamos ampliando un poco estos temas, es importante entender de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra dominados de tinieblas que lo que quieren es dividir las fuerzas que pueden presentar estos mensajes con más fuerza, y él pone de alguna manera tropiezos para que en vez de que haya unidad, haya divisiones, para que de esa manera, de alguna manera se pierde tiempo, ¿verdad? Tratando de confrontar el uno hacia el otro, pero lo que el Señor desea es de que este mensaje con urgencia se tenga que predicar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, yo he escuchado temas sobre lo que es la deidad, lo que se cree. Unos piensan que la Trinidad no es algo que tenga que adorarse, otros piensan de que solamente Jesús el Padre y el Espíritu Santo una manifestación en nosotros, pero ¿qué es lo que causa eso? Una división. Yo tengo mi criterio al respecto. Yo tengo mi manera de ver las cosas, lo que el Señor me muestra a través del Espíritu y profecía y a través de la palabra de Dios, pero no es lo que Dios a mí en lo personal me ha puesto que yo tenga que estar predicando. A mí el Señor me ha mostrado que en la actualidad lo que estamos llevando, el mensaje que Dios quiere es justificación por la fe. Pero ¿de qué manera? Siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por donde quiera que va, siguiéndolo en los aposentos donde se encuentra, ejerciendo la labor que merece, porque ahí nosotros vamos a tener la seguridad que el Señor quiere. Pero eso solamente era una forma de apreciación, ¿verdad? De que nosotros tenemos que sacudirnos, está bien. Dice, si hablaron de nosotros, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de manifestar con poder lo que es verdadero. Lo que es verdadero, tarde o temprano, se mantiene. Decía Gamaliel, creo que era, decía, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, nada podéis hacer contra ella. Entonces, dice, si al árbol verde le hicieron estas cosas, ¿cuánto más a las ramas secas que somos cada uno de nosotros? Entonces nosotros, nuestro legado es presentar al Señor de la manera que Él cree conveniente, ¿verdad? Que a cada persona tiene su mensaje. Pablo predicaba a los gentiles, el apóstol Pedro se le dio por cierto tiempo predicar entre los judíos y predicar ciertas cosas, pero cada uno lo que tiene que presentar es lo que el Señor le va mostrando. En este tema que lo que venimos hablando es, mi intención es que entendamos cuál es nuestra condición y hacia dónde el Señor quiere llevarnos, que es a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero, porque la palabra del Señor nos da dos principios. Dice, por sus frutos los conoceréis, y al mismo tiempo dice, a la ley y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero quiero que ahondemos en el menú
del asunto, ¿verdad? Lo que hasta cierto punto nos ha traído acá en esta hora. Y quiero leer, o mencionamos Génesis 3:15, donde se revela entre tus descendientes y los descendientes de ella. Entonces nos muestra en dónde reside el conflicto. Cristo y Satanás. Nosotros en medio, cumpliendo, ¿verdad?, con nuestras decisiones, mostrando a quién realmente servimos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, lo tengo acá a mano, yo lo voy a leer acá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice de esta manera: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, acá nos está mostrando que el dragón dio su trono, su autoridad. Él también tiene la autoridad para hacer muchas cosas acá en esta tierra, como el Señor también tiene la capacidad de hacer que su obra avance con gran poder, de tal manera que la tierra sea iluminada con la gloria del Señor, con aquellos que quieren predicar sus verdades. Pero también tenemos que entender que dice que 3 espíritus a maneras de rana van a los reyes de la tierra para convencerlos de los engaños. Quiere decir de que tenemos una batalla 100% física, que es lo que nos rodea, y 100% también espiritual. El campo que el Señor es el que tiene que controlar. Pero el rey David decía: no retires de mí tu Santo Espíritu. Y me gustaría leer una cita acá, Sandy. Voy a leer acá. En el libro Consejos sobre Higiene o Salud. Y me gustaría leer esta cita, pero sin antes me gustaría explicar que la influencia es algo que nosotros tenemos aunque lo ignoremos. Influencia para el bien como influencia para el mal. Nuestra conducta puede hacer que muchos se pierdan, como hacer que muchos lleguen a la salvación. Y 2 puntos especiales que en este mundo tienen mayor influencia, y es la salud y lo que es la educación. Eso va de la mano hasta el punto de que eso puede de alguna manera tener la mayor influencia, porque los niños desde que están pequeñitos los mandan a la escuela, se van formando con una educación, pero también si nosotros no tenemos una salud que la que el Señor quiere que tengamos, nosotros vamos a ser un portador también de enfermedades físicas, mentales y muchas de ellas espirituales. En este párrafo dice así, la página 380, párrafo 2: hermanos míos, debieras ver y sentir vuestra responsabilidad, y en vista de ella humillar vuestras almas delante de Dios y rogarle que Él os dé sabiduría. ¿No habéis comprendido lo mucho que la salvación de las almas de las personas cuyos cuerpos procuráis aliviar de sufrimiento dependen de vuestras palabras, acciones y comportamientos? Estáis realizando una obra que debe soportar la prueba de juicio. Los de la salud, que sabemos ahorita que son los que están siendo utilizados con mayor fuerza, ¿verdad? Lo vimos a raíz de esta pandemia, de este virus, ¿verdad? Que existió o que está circundando. Vemos de que dice que están realizando una obra que debe soportar la prueba de juicio. Debéis proteger vuestras propias almas de los pecados de egoísmo, autosuficiencia, confianza en sí mismo. Entonces, nosotros podemos apreciar a nivel de la historia adventista que como el enemigo está tan interesado en la salud como el doctor Harvey Kellogg,
fue utilizado con un hombre con influencia, con conocimiento en el área de salud, fue su mente cautivada hasta el punto de desviar muchas almas hacia su destrucción. Con su ejemplo se ganó autoridad, con sus palabras, pero su comportamiento indujo a muchos a llevar a seguir algo que se conoce como la apostasía alfa. En el tiempo subsiguiente de nuestra historia dice que vendrá una apostasía dice superior, que se conoce como la apostasía omega, ¿verdad? Pero vamos de que, si dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3, versículo 15, creo que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Así como Datán y Abirán, vemos de que siempre el deseo de supremacía, el deseo de figurar, así como fue el espíritu de Satanás en el cielo, que lo llevó a rebelarse contra su creador, ha combinado a los reyes de la tierra, le ha dado la autoridad, le ha dado la capacidad, y asimismo los seres humanos se han llenado de ese mismo espíritu, de un deseo de supremacía y rebelión. Ahora, en la parte educativa, en la parte que a usted, a mí, a los que muchos que predican, que tienen ventanas de YouTube, que tienen ministerios, como tenemos el caso del pastor Miguel Ángel Ortiz, el caso de David Gates, el caso del hermano Rafael Díaz, y con la noticia reciente del hermano Natanael Valores, que también tuvo ha tenido su ventana, con la cual él, con su forma de enseñanza, él ha venido de alguna manera teniendo una influencia. Y ese es el punto que yo quiero llevar en esta hora. La insignia del cristianismo no es una señal exterior. No consiste en usar una cruz o una corona, sino en aquello que revela la unión del hombre con Dios. Dice de esta manera, ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana tiene tal poder como la influencia de una vida abnegada. El más poderoso argumento en favor del Evangelio es un cristiano amable y amante. Aquí quiero hacer un pequeño comercial, ¿verdad? Sobre lo que estamos viendo, ¿verdad? Recientemente, que el hermano Natanael Baloyes públicamente ha profesado que regresa otra vez a la iglesia adventista, ¿verdad? Esto, antes de que yo miraba los videos de él, cuando él confesó que se separaba de la iglesia adventista y explicó sus razones, ese fue el primer video que yo miré de él, y él comenzó a presentar otras ideas, ¿verdad? Otras ideas, pero mediante el proceso, esos 2 años, 3 años casi que estuvo de su renuncia hasta la actualidad, de igual manera el hermano Rafael Díaz compartía unos argumentos bien fuertes también en contra de los argumentos que el hermano Natanael presentaba. Pero yo esto lo presento, lo muestro para que nosotros aprendamos lo que dice acá. El más poderoso argumento en favor del Evangelio es un cristiano amable y amante. A pesar de que mi hermano Natanael Baloyes estaba presentando otras ideas, las palabras del hermano Rafael presentaban un cierto aire de frustración, se puede decir, de poco compasión, poco amor. Y yo miré la respuesta después del mismo video del hermano Natanael, y yo miraba en sus ojos una cierta forma dulzura, y yo decía, qué raro, porque a pesar de que mi hermano Natanael anda presentando ideas que son contrarias, pero habla con un tono amable, un tono pacífico, un tono pasivo, y entonces yo digo, qué extraño, porque yo he aprendido que dice que la ventana del alma son los ojos y la mirada, y yo percibía una mirada dulce, una mirada
sosegada. Y yo decía, qué extraño, hasta mi mamá yo le compartía ese pensamiento y yo digo, qué extraño. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque dice que la palabra del Señor, el profeta, creo que en los Salmos dice, me es mejor estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de tu presencia o de tus atrios. Entonces nosotros decimos, quiere decir de que un día puede hacer diferencia. Ahora imagínate una semana, un año, un mes. Entonces nosotros vemos acá de esta manera que nosotros somos portadores. Somos portadores de lo que nosotros, decía aquí la ilustración, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hacemos. Dice que nuestra influencia se refleja. Pero quiero sumarle esta cita que me llama la atención, que es el camino a Cristo. Si voy muy rápido, Sandy, me haces pausa, ¿verdad? O si quieres comentar algo también. Pero me gustaría compartir esta cita. Página 121, párrafo 2 del Camino a Cristo. Y dice de esta manera. Dice, ninguno de nosotros vive para sí. Por medio de nuestra influencia inconsciente, pueden los demás ser alentados y fortalecidos, o desanimados y apartados de Cristo y de la verdad. Nuestra conducta es capaz, dice, de fortalecer a alguien, alentarlo o desanimarlo y apartarlo de Cristo y de la verdad. Esta palabra es muy dura. Esta palabra es muy dura porque nosotros muchas veces no entendemos la magnitud, el poder o la capacidad que tiene la influencia, sea de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y como dicen por ahí, nunca tires una piedra a un techo de cristal, porque tarde o temprano te viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿a dónde quiero llevar yo con estos argumentos, con estas situaciones que estamos llevando? Decía Jesús, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Quiere decir de que el hecho que yo diga que vengo en nombre de Cristo no me hace representante de Él. El hecho que yo diga, dice, hay muchos mensajeros que salieron sin ser enviados con un mensaje. Lamentablemente, y uso la palabra lamentablemente, en el caso de mi hermano Natanael, con su decisión, en la actualidad, no, lamentablemente no, sino en este momento, gracias a Dios, está tomando una decisión consciente y muchas miradas están puestas sobre él, porque él mismo dijo, yo no quiero ser noticia, en el video que compartían, yo no quiero ser noticia, pero lamentablemente estamos en las redes sociales, en la era de la información, y nos volvemos una figura pública donde las personas pueden verlo con buenos ojos o con malos ojos. Pueden dar por acertado su decisión como pueden darla por negativa. Algo que tenemos que entender, que el Señor dice que si nosotros nos encargamos de querer separar el trigo de la cizaña, corremos el riesgo de destruir el fruto. Algo me enseña el Señor que dice que la palabra de Él se viene y cumple para lo que Él la ha enviado. En este aspecto, dice que la parábola del sembrador, me enfoco en la palabra de la buena semilla o la buena tierra, y dice que en una ocasión cayó en buena tierra y dio fruto de 100 por 1, 60, 30, o sea, en disminución. Pero nosotros nos vamos al libro de Marcos, dice que cayó en buena tierra, pero dio fruto a 30, 60 y 100 por 1, ascendente. Nosotros no sabemos esta decisión basado a qué se está dando. Y hablo en general, ¿verdad? Porque, repito, no es mis palabras, no es mi convicción, sino que a raíz de ser una figura pública, muchos ojos están sobre él y muchos dicen, después de lo que pasó, ahora regresa.
O ahora, o muchos dicen, qué dicha que regresó. Ahora, ¿en qué posición me encuentro yo? ¿En qué posición te encuentras tú? Cada uno tendrá su punto de vista. Pero estamos viviendo en un tiempo donde las oportunidades se están dando. Personas que no conoce están conociendo. Personas de que dice la palabra de Dios, muchas estrellas que brillaban comenzarían a caer y dejarían de dar su brillo. Quiere decir que nos encontramos en un tiempo donde manifestaciones grandes se van a dar porque estamos viviendo, dice, me gustaría compartir esta cita que tengo acá, que es Conflicto de los Siglos, página 586. Página 586 dice de esta manera, párrafo 2. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Acá nos dice, necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar y orar, y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos de tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento, en que caigáis en descuido y somnolencia. Acá nos está diciendo, nos ubica en un tiempo donde dice que las escenas del juicio deben ser de vital importancia. Nos indica también que estamos viviendo en tiempos de completos de la historia solemnes. Sabemos de que todo lo que Dios ha hecho, el enemigo quiere usurparlo y hacer una copia. El Señor establece el sábado como día de descanso, el enemigo levanta un día expurio de adoración el domingo. Vemos de que cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y vino el enemigo con su astucia, cautivó y deformó la imagen que Dios había establecido. Vemos de que viene Dios y levanta, ¿cómo se llama? Tiempo de la reforma, levanta un fuerte despertar, la era de la reforma, y el enemigo viene y levanta una identidad similar a la que Dios estableció. Hombres capaces de soportar el frío, el hambre, la demora, el calor, y el enemigo levanta un pueblo similar, los jesuitas, capaz de soportar el hambre, la demora, el frío, el calor. Vemos de esta manera que así como viene un gran despertar para la iglesia, o para el pueblo, o a través del pueblo de Dios, también se viene levantando una serie de poderosos engaños, donde por eso Jesucristo decía que al fin de los tiempos, antes de hablar de guerra, de rumores de guerra, de pestes, de terremotos, Él nos advertía primero a no ser engañados. ¿Cómo podemos ser engañados? Inducidos a juzgar. Dice que Ezequiel 33 o 34 creo que es, dice que ovejas empujando a las otras ovejas para salirse del redil. Y el Señor dice, es necesario que yo tome conciencia y yo voy a ser su pastor. ¿Qué nos lleva a través de esta ilustración? Nos hace entender de que nosotros podemos ser los que saquemos a nuestros hermanos con el codo, pero también nos usan la frase no juzgues. No juzgues porque no sabes la verdad, y es correcto. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que entender de que Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz e inducir a muchas almas a la destrucción. Tanto así que fingirá ser el mismo Hijo de Dios. ¿Acaso no podrá entrar una persona
aparentemente arrepentida y decir, mi posición es meter cizaña desde adentro. Ahora, recordemos que esta obra es del Señor. El Señor dice acá en esta cita, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el descarriado y díscolo corazón, morada de tanta impureza y engaño, él conoce sus motivos, sus verdades, sus verdaderas intenciones y propósitos. Ve a Dios con tu alma manchada como está. Como el salmista abre sus cámaras al ojo que todo lo ve y exclama, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Acá a nosotros esto nos hace entender o nos hace ver esta condición. Y abro paréntesis sobre lo que está pasando con nuestro hermano Natanael. ¿Cuál sería nuestra posición? ¿Cuál sería nuestra postura? Nosotros tenemos que ver en esto una oportunidad. En lo personal, hablo. Yo veo una oportunidad. Una oportunidad porque ahorita todavía nuestro hermano Natanael está con vida. Si nosotros nos recordamos las palabras del padre del hijo pródigo, he aquí mi hijo, estaba muerto, mas ha resucitado. Acá nosotros vemos que la parábola del hijo pródigo muchas veces nosotros la llevamos en el sentido, veamos la dureza del hijo mayor, pero nosotros no conocemos la historia. Nosotros no tenemos que recordar de que ese hijo pródigo se fue y perdió sus bienes, los malgastó. Segundo, tuvo que apacentar con cerdos. Dice la palabra de Dios, dice que quien agarra las palabras sabias y las tira a los puercos para que sean pisoteadas, entonces nosotros podemos apreciar de que muchas personas agarran las verdades y las pisotean, y decía el rey David en el Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni se detuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi hermano salió de la iglesia, salió por decisión propia, pero mira lo que dice acá Sandy en la página 643, párrafo 2 del Conflicto de los Siglos. Dice, hablando sobre la resurrección de los impíos, todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas, tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría toda una vida de pecado, no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitando a la rebelión contra Él. Por la gracia del Señor, todavía la gracia está abierta, todavía la puerta está abierta. Hoy por hoy, nosotros podemos decir en la actualidad, juzgamos el presente, no intenciones, alabado sea el nombre de Dios, que Él está reconociendo públicamente que lo que estuvo haciendo estuvo equivocado y que ahora decide regresar. Esa es la acción inmediata. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en este momento. Ahora, lo que suceda después, nosotros tenemos que, con la sabiduría del Señor, tener nuestros ojos abiertos, porque los engaños
han de venir de muchas maneras. Dice de esta manera, dice, vamos a ver, acá está, permítame, es una cita que tengo acá de un libro que se llama ¿Qué pasó con Wagoner y A.T. Jones? ¿Qué fue la vida de ellos? Ese se llama el libro. La página 23, el párrafo 1 dice así: podría haber sido, pero las semillas del mal atesoradas en los corazones de Jones y Wagoner dieron la victoria al gran adversario. Debe recordarse que mientras Dios usó la predicación y escritos de estos dos hombres en un amplio movimiento de reforma dentro de la iglesia, en un momento en que vivía cerca del cielo, siguió en los años asociados con su apostasía de la verdad muchas predicaciones infructuosas e influencias dañinas. Un hombre puede ser un siervo de Dios en un momento de su vida y un instrumento del mal en otro. Así sucedió, dice, con John y Wagoner, cuya historia en los años posteriores se aferran a nuestros corazones y nos recuerda dolorosamente las palabras de Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, acá nosotros apreciamos que en algún momento nosotros del camino podemos errar, y el Señor lo que más desea en su corazón es que nosotros regresemos a Él, pero como decía el pastor Miguel Ángel Ortiz en una de sus prédicas, yo no sé si cuando las personas caen al suelo, es verdad, en manifestaciones en las iglesias pentecostales, no sé si sea de Dios o no. No sé si realmente hay un poder que las impulsa a caer, dice. Pero yo me fijo cómo es su conducta después. Entonces, aquí nosotros tenemos de que nosotros tener nuestra mirada, porque nosotros tenemos que entender que nuestros corazones, cargados de desánimos, cargados de ideas, en algún momento puede manifestarse del camino, y nuestra influencia puede ser perjudicial, porque ahorita tú y yo estamos presentes en la iglesia, predicando lo que el Señor nos manda, pero eso no tiene que hacernos pensar de que nosotros en algún momento no podemos hacer errar a las personas. Pero si llegara ese momento, el Señor permite que estos grandes hombres como Wagoner y Jones, ellos se erraron y muchos corazones tuvieron que ser sacudidos para ver en qué estaban cimentados. Muchos de las personas que se apartan de las verdades es porque fueron cautivadas y la verdad no estuvieron en ellos. Dice acá, permíteme unas líneas acá, dice: el Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia, por lo cual se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No hay tiempo que nosotros tengamos que estar confiados, pensando de que ya nosotros estamos tan firmes que no podemos errar. Pero a pesar de que Dios tiene, y esta es la parte, digamos, que quiero entrar como análisis y que vamos a ir aterrizando, ¿verdad?, para ir cerrando parte del tema, para poder comprender nuestra responsabilidad. Porque el Salmos capítulo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero tenemos que entender de que en la vida todo tiene una consecuencia. ¿Sí o no, Sandy? En la vida todo tiene una consecuencia. Y aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy acá? Acá yo estoy, en lo personal, por misericordia de Dios. Aquí yo no estoy porque soy el más bueno, no, sino que
en mi experiencia personal, ¿verdad? En mi experiencia personal, yo estos 3 pasos que de pedirle al Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu, porque el que cree estar firme, mire que no caiga, lo tuve que entender y experimentarlo yo. Tuve para poder estar delante de esta cámara, delante de ti y de los que me ven, esta experiencia la tuve que entender, lo que es fallar, lo que es levantarme y las consecuencias que conllevan todo eso. Pero alguien más pasó esa etapa, alguien más pasó las consecuencias de una acción, porque si algo, mi hermano Natanael, yo le puedo decir, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido al pueblo de Dios, me siento contento de lo que has hecho, de la decisión que estás tomando, pero algo sí tenemos que entender y tener claridad, de que las acciones del pasado, a pesar de que Dios hace una nueva criatura, las consecuencias han llegado y públicamente, como Él ha confesado que está otra vez en línea con el Señor, tiene que públicamente, sí, pedir perdón. No por su conducta ya con Él la entrega, pero muchas personas a raíz de sus decisiones han sido arrastradas por una idea, por un pensamiento equivocado, pero en Cristo hay redención. Pero si no, el único que nos puede a nosotros convencer de pecado, de perdón y de juicio es el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, dice, el que robó, no robe más, pero que también resarza lo que robó, ¿verdad? Porque mucho mal hace la persona, el justo, cuando se aparta de su justicia, dice Salomón. Pero quiero leer una ilustración. Quiero leer, y esto... Antes de leerla, Jaciel, quiero apuntar un poquito, con tu permiso aquí, ya que tocaste el caso de Natanael, en esa misma dirección, quiero poner como ejemplo, para reforzar tu idea, el caso de Zaqueo. Zaqueo dio fruto de arrepentimiento. Y esto no lo decimos porque dudemos de su decisión, porque como tú dices, entrar en duda sería caer en juicio, en juzgar. O sea, nosotros no tenemos por qué dudar de la decisión de nuestro hermano Natanael, pero una evidencia de un verdadero arrepentimiento bíblico fue el de Zaqueo. Zaqueo dijo, bueno, voy a devolver todo lo que me he cogido y lo voy a devolver con más cantidad, en otras palabras. Entonces yo pienso, y este es mi parecer, yo pienso que basado en lo que tú dices, que las consecuencias como quiera vienen, porque es una ley del universo, aunque Dios te perdone y te acepte, te redarguya en tu puesto otra vez, las consecuencias de lo que se hizo durante esos 3 años han quedado. Entonces una manera de resarcir o devolver como hizo Zaqueo, yo creo, y ojalá que Natanael vea este video, una manera de resarcir es que toda esa creencia que él predicó casi durante 3 años, él debería comenzar él también, ahora mismo, a decir que eso no es cierto. A decir que eso no es cierto, aunque en el video ya él dice que él no va a predicar más eso, pero debería él hacer temas que vayan en contra de esa creencia, como por ejemplo de que todo el mundo se va a salvar, incluso Lucifer, y es una manera de mostrar un arrepentimiento genuino. Es correcto. Asimismo, eso es lo que quería resaltar, Sandy, porque, digamos, acá hemos visto el proceso, que nuestra influencia, cómo nos puede conducir hacia el bien, hacia el mal, a ayudar a personas como a dañarlas, tanto médicos como maestros, ¿verdad? En este caso que nosotros tratamos de mostrar la palabra, predicar la palabra, nuestra influencia ejerce mucho bien o ejerce mucho mal. Algo importante me gustaría leer acá en Conflicto de los Siglos, página 652, párrafo 3, dice de esta manera:
Todos son castigados conforme a sus hechos. Eso tenemos que entenderlo. Acá nosotros no tenemos que echarle la culpa de nuestras decisiones a alguien más. Desde el momento que nosotros hacemos eso, estamos equivocados, porque estamos nosotros privándonos de una verdadera conversión. Como dijimos, todos, lo que tenga que ser zarandeado va a ser zarandeado. El que erró equivocadamente, el que se desvió y se llevó a muchos, esos que se llevó era la prueba de ellos. En ese momento estaban siendo zarandeados para ver de qué espíritu estaban hechos y de qué manera ellos estaban cimentando su fe. Porque aquí nosotros no podemos hacer un becerro de oro de nuestros predicadores. No pueden hacer becerro de oro de mí, de Sandy, de Pastor Miguel Ángel Ortiz, de ninguno. Porque todos estamos en algunas circunstancias propensos a caer. Pero que como decía la sierva del Señor, estos hombres pueden errar en este año. Y posiblemente lo hagan, dice, pero eso no quiere decir que el mensaje que predicaron fue mentira o no fue usado por Dios. Entonces, estos momentos, dice, cuando viendo el momento de resarcir del Señor el pago a cada uno, dice, todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Y si sucede con Satanás, también sucede con nosotros ahora que estamos con vida. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, el momento de arrepentirnos es ahora y de corazón. Dice, después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viendo y sufriendo hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta que su pecado sea consumado o consumido. Pero si eso pasó en Satanás y en alguien más, veamos lo que dice acá, Patriarcas y Profeta, página 61, párrafo 2. La vida de Adán estuvo llena de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir lo hacía estremecerse de terror. Alguien que dice, uy, mi acción va a tener una consecuencia, está bien. Tiene que tener temor porque es una realidad. Pero al mismo tiempo, dice de esta manera acá, dice, conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Que el miedo de Adán de morir a causa de su pecado pasó a segundo plano porque él miraba que había una consecuencia adicional, una consecuencia más grande, las consecuencias de traer mancha, de traer dolor por su acción. Ya no sufría solamente por su acción, sino por la acción que miraba reflejada en lo que le rodeaba. Dice, lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán quedó abrumado por la angustia. Veía cómo por todas partes se extendía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante el diluvio. En este contexto lo que trato de mostrar o lo trato de orientarnos es ver que el daño que nosotros hemos hecho adicional a alguien tiene que llenarnos de mucho más conciencia. Llenarnos de conciencia hasta el punto de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo resarcir? Pero la historia de la humanidad o la historia de Adán, y ese es mi llamado para mi hermano Natanael, para toda persona que ha errado, para toda persona que se ha apartado del Señor y que decide regresar. Déjame leerte esta última cita. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre le volvía a recordar su pecado.
A veces nosotros decimos, es que no tenemos que estar recordando el pecado y estarlo acariciando y estar ahí. No, pero es que las consecuencias nosotros tenemos que entender y tiene que llenarnos hasta cierto punto de una reflexión. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. A veces nosotros queremos regresar y que se nos aplauda o ser recibidos y que nadie me juzgue, que nadie me critique, pero el verdadero arrepentimiento dice que conlleva dolor, lleva tristeza por el mismo, no digamos, pero el Señor mismo te va llenando de fortaleza, de aceptación, de corrección, porque en su momento dice que ninguna corrección es sinónimo de alegría, ninguna corrección. Pero dice, con paciencia, hablando de Adán, soportó y con humildad por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Pero dice, se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Qué hermoso termina el cuadro. Y el cuadro que nosotros queremos dejar, Sandy, en esta hora, no es de culpa, no es de que sentirme acongojado porque por todo lo que dice. Sí, tengo que entrar en suprema reflexión y ver, porque aquí yo no puedo decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cada uno tiene un libre albedrío. Nosotros tenemos que aprender de que en la vida todo tiene una retribución o un pago, ¿verdad? Nuestras conductas, tarde o temprano, traen una recompensa. Termino con esta cita. Dice, no hay, esto es un libro que nos dieron en la iglesia que es sobre las 40 madrugadas, ¿verdad? Es una idea que traen en la iglesia, ¿verdad? A nivel, no sé si está sucediendo en tu país, pero a nivel de acá de Costa Rica lo están dando, de 40 madrugadas, y me llamó la atención estas líneas que voy a leer a continuación y quise compartirla. Somos libres para decidir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Si algo me gustaría cerrar en nuestra mente es eso. Somos libres para decidir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Hay mucho que hacer. Dice que se limpia el camino guardando su palabra. ¿Cómo se combate el error? Predicando la verdad. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vienen días en los cuales, por más que querramos arrepentirnos, no tendremos perdón. Hoy estamos con vida y tenemos la oportunidad de arrepentirnos de corazón. Si este regreso de mi hermano Natanael es de verdad, de corazón, el Señor va a traer mucho bien a su iglesia. Porque el fuerte pregón, la hora de reavivamiento y reforma está delante de nosotros. La hora de predicar las grandes verdades está delante de nosotros. Pero muchas veces, solamente cuando vienen persecución, cuando vienen, digamos, las embestidas del enemigo, es cuando realmente se sabe de qué material estamos hechos. Que el Señor nos bendiga, Sandy, y nuestra oración sea, viendo el cuadro que hemos presentado, tanto general como en el caso de nuestro hermano que lo pusimos como referencia, ¿verdad? Ya por lo que está pasando. No retires de mí tu Santo Espíritu, sea nuestra oración, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabe por qué estamos tú y yo acá? Por misericordia.
no porque seamos buenos ni seamos mejores, sino por misericordia. Toda esta historia Dios la quiere terminar para la redención del ser humano, para mostrarle cómo alcanzar victoria, pero no la puede alcanzar solo. Solamente ha sido de su gracia es que nosotros podemos llegar hasta allí. Amén, amén. Bueno, muy importante mensaje. No voy a agregar nada para que el mensaje se quede en nuestra mente. Vamos a orar de rodillas. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por este mensaje, Señor, que tú nos has mandado a través del hermano Jaciel. Te suplicamos que tu Santo Espíritu lo impregne en nuestra mente, en nuestros corazones, para ponerlo en obra y práctica. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, para que esas decisiones puedan repercutir para bien, que nuestra influencia, Señor, ejerza un poder para el bien de los demás. Te damos gracias por el regreso de nuestro hermano Baloye. Solamente tú y él saben, Señor, no podemos nosotros añadir nada más. Pero nos alegramos porque así como hay fiesta en el cielo cuando un pecado se arrepiente, también nos alegramos. Bendice la familia de nuestro hermano Jaciel, mi familia también, y continúa con nosotros. A cada persona que va a escuchar, que tu Santo Espíritu lo toque, de manera tal que este mensaje pueda surtir un cambio en muchas personas para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente digo lo siguiente: vienen días que tu corona va a querer ser robada. Que nadie robe tu corona. Amén. Bien, a ustedes, hermanos queridos, gracias por estar allí. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición. Recuerden que estaremos orando por ustedes, por sus hijos, por su salud. Y a ti, hermano Jaciel, gracias porque siempre está disponible. Espero que este no sea el último tema. Teníamos mucho que no nos conectábamos, pero yo sé que con la ayuda de Dios pronto estaremos juntos. Así que feliz tarde, feliz noche, dependiendo del país, y que Dios le bendiga a todos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.